cómo discutir los resultados, que responde a la pregunta ¿qué significan los resultados? ¿Cuál es el significado de los resultados que se han obtenido en el estudio? Entonces vamos a responder esa gran pregunta. Pero en principio, hablando de artículos de investigación original, hay dos estrategias que normalmente los autores utilizamos para redactar esta sección, o para guiarnos en la redacción de esta sección llamada discusión. También habría que precisar que en algunas revistas científicas la discusión está separada de los resultados, y en otras revistas científicas la discusión está junto a los resultados. Pero las estrategias van a ser iguales o similares en cualquier situación, porque se trata de buscar el significado de los resultados, ¿no? Entonces, hay dos estrategias. Una es empezar por el mensaje central, que sería algo general, luego interpretar resultados, que sería algo específico, y finalmente terminar con el valor teórico, el valor práctico que tienen esos resultados, que volvería a ser algo general. Entonces, comenzar con algo general, que es cortito, que es un párrafo, seguir con los aspectos específicos, que es más extenso, porque se basa ya en discutir, interpretar, dar significado a los resultados, y luego terminar con algo general, que puede ser algo, un párrafo, dos párrafos, pero también es algo corto, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Y la segunda estrategia es iniciar y directamente ir a lo específico, es directamente ir a interpretar resultados, y finalmente terminar con algo general, que sería el valor teórico o práctico de esos resultados, ¿no? Entonces vamos a hablar con ejemplos de cómo hacer cada una de estas estrategias para que la discusión quede bien redactada, ¿no? Con una calidad apreciable, con cómo las revistas científicas de alto impacto pues lo requieren. En la medida que utilicemos estas estrategias, pues vamos a tener mejores opciones de publicar en mejores revistas o no. Porque, vean, en revistas latinas podríamos solamente encontrar esto: discusión específica, es decir, solamente interpretación de resultados. Es lo que encontramos en revista Cielo, en revista Latines, incluso en revistas Scopus, pero para revistas del cuartil 1, cuartil 2, es muy importante tener en cuenta estos tres elementos. Porque nosotros, a través de las publicaciones, hemos aprendido que así debe ser, porque los revisores, los editores de estas revistas de mayor impacto, así lo piden, ¿no? Al inicio, nuestra redacción era simplemente bajo este esquema, ¿no? Interpretando resultados. Pero es importante aprender también cómo redactar el mensaje central antes de interpretar resultados, y cómo dar valor a nuestros resultados, cómo dar o cómo extraer el valor teórico, el valor práctico que tiene nuestro resultado. Entonces vamos a ver cada una de estas estrategias. Entonces, hablando del mensaje central, digamos que es el objetivo alrededor del cual se va a articular todo el contenido. Es como una llamada de atención al lector que llega a esa sección para que encuentre en resumen qué es lo más importante de mi estudio, ¿no? Entonces, eso es algo general, que se basa también en alinearse al objetivo general. Entonces, ¿cómo se establece el mensaje central? Aquí hay que lograr establecer un binomio, es decir, un equilibrio entre la pregunta de la investigación, la pregunta más importante de la investigación, y la respuesta. Entonces, tratar de extraer esos dos elementos en un solo párrafo. Que estén esos dos elementos en un solo párrafo. Entonces, ¿por qué? Y mucho me hacen esta pregunta a veces: ¿por qué la respuesta de la investigación debe ser un solo párrafo? Si mi estudio es muy complejo, es muy extenso. Pues porque eso te obliga a conseguir el mayor grado de claridad posible. No necesito
tener párrafos y párrafos para entender el mensaje central. Por eso que la recomendación es hacerlo en un solo párrafo, porque cuanto más claro sea, mejor será entender el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y veamos un ejemplo. En este artículo, ¿no? Una revista del Cuartil 1, el mensaje central, que es la respuesta a la pregunta principal del estudio. Miren, ¿cuál es la pregunta del estudio? Ahí, obviamente, les voy a explicar algo del estudio para que se entienda, ¿no? Cómo se construye esto. El estudio lo que trata es de buscar la relación que existe entre el ahumado que se hace a algunos productos cárnicos y su presencia en compuestos volátiles, ¿no? Los compuestos volátiles dan el aroma a un producto. Por lo tanto, la presencia de esos compuestos volátiles podría acarrear aceptación o rechazo de un producto. Y más aún si es un producto ahumado. Por lo tanto, aquí lo que se buscó es una relación entre los compuestos volátiles y el ahumado de un producto cárnico. Entonces, la pregunta central del estudio fue, ¿existe asociación entre los compuestos volátiles y las características sensoriales del tocino ahumado con diferentes maderas de la reforestación? Bueno, aquí la novedad es que se han utilizado maderas de reforestación, ¿no? Que también tiene un enfoque sostenible. Pero lo importante es resolver esta pregunta. ¿Existe asociación, relación entre los compuestos volátiles y las características sensoriales de este tocino ahumado? ¿No? Entonces, obviamente se hizo todo un estudio para buscar si existe o no esa asociación o esa relación. ¿Cuál es la respuesta que llegamos a esta pregunta? Las características sensoriales de tocino ahumado con diferentes maneras de reforestación están asociadas, es decir, si hay asociación, si existe asociación con los compuestos volátiles generados. ¿No? Entonces, vean, entonces estos dos elementos, ¿cómo están incluidos aquí? Primero, colocamos, obviamente, esta pregunta, pero no en forma de pregunta, sino en forma de un contexto problemático, pero en resumen, ¿no? El proceso de ahumado es crucial para desarrollar características sensoriales particulares en bacon, ¿no? Que es el producto cárnico, los cuales modifican la percepción del consumidor, ¿no? Entonces, vean que es el contexto problemático, pero en resumen, incluso podrían haber citas ahí que respalden esta afirmación. Entonces, ya la respuesta dice, estas características sensoriales están asociadas con los compuestos volátiles generados durante el proceso de ahumado, ¿no? Entonces, vean, esa respuesta está en este segundo, en una segunda parte, pero en el mismo párrafo. Y luego, pues, también se podría colocar ahí algo más, como decir, por ejemplo, que esto es importante porque permite relacionar el desempeño que tiene las características sensoriales en función del perfil de compuestos volátiles, ¿no? Entonces, pero lo importante son estos elementos. La pregunta, pero en forma de contexto, de problema, en forma resumida, lo más resumido posible, la respuesta y la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues colocando la pregunta, colocando la respuesta después de la investigación y esto colocarlo en un párrafo, ¿no? Entonces, esa es la forma de construir el mensaje central de un estudio. Y eso es lo que se recomienda bajo este estilo, que vaya primero en resultados y discusión o si directamente es discusión, está separada de resultados también, ¿no? Que vaya primero el mensaje central, lo más importante. La respuesta a la pregunta y la pregunta en una forma de contexto. ¿Ok? Entonces, así construimos el mensaje central. Ahora, cuando vamos ya a lo específico, también hay una estrategia, ¿no? De cómo redactar eso que es específico del estudio, donde ya vamos desglosando cada resultado y lo vamos discutiendo.
Entonces, ¿qué se hace aquí? Se discuten resultados de acuerdo a los objetivos específicos, en el orden, y retomando lo que hemos visto en metodología, dijimos que la metodología se redacta en función de conseguir los objetivos específicos planteados en el estudio. Hemos dicho que los objetivos específicos no aparecen en el manuscrito, pero están implícitos cuando alguien lee la metodología. Porque la metodología, si ha sido correctamente planteada, correctamente redactada, pues ha tenido que guiarse o redactarse en función de conseguir los objetivos específicos del estudio. Y cuando se cumplen todos esos objetivos específicos, automáticamente se cumple el objetivo general, ¿no? Entonces, si yo he redactado la metodología de esa forma, pues cada procedimiento metodológico, es decir, cada etapa o cada parte de la metodología me lleva a resultados. De tal manera que lo que se hace aquí es tomar esos resultados en ese orden e ir interpretándolos, ¿no? Entonces, para que tenga un orden, ¿no? Yo no puedo ser desordenado. Entonces, de alguna forma, yo tomo los resultados en el orden que se han conseguido, persiguiendo los objetivos específicos del estudio, ¿no? Entonces, obviamente también, y aquí hay que tener cuidado, que no hay que discutir o interpretar cada resultado. Simplemente nosotros tomamos los resultados más relevantes, más importantes, y los interpretamos, los discutimos. No es que cada resultado, es decir, coloco una tabla donde hay 20 resultados y cada uno de ellos hay que discutirlos, no es así. De una tabla donde hay 20, 30, 50 datos, pues yo podría tomar los más importantes, ¿no? 2, 3, 4, o simplemente ver lo que en general se observa ahí. Se observa aumento, disminución, entonces hay que saber discutir, ¿no? No es que hay que discutir todos los resultados, porque a veces se tiene una discusión muy extensa que no es necesario. Entonces, primero esto, entendamos que lo específico tiene que ver con tomar resultados relevantes, importantes, y comenzar a discutirlos. Ahora, en este sentido, también hay otra, y viendo ya la otra estrategia, comenzar con lo específico y luego lo general, pues también hemos hecho eso, ¿no? En algunos artículos, directamente entramos a detallar o a discutir basado en resultados específicos. Ya no colocamos el mensaje central. Entonces, depende mucho del área del conocimiento, depende mucho de la revista. Si ustedes eligen una revista, es importante que descarguen artículos previos de la revista y vean su estilo. Vean cómo normalmente los autores publican en esa revista. En esta sección, ¿colocan el mensaje central? Sí o no. Porque puede ser que en alguna revista no tienen ese estilo, ¿no? Y directamente van y atacan resultados relacionados con los objetivos específicos, ¿no? Como en este caso, ¿no? En este caso, directamente nosotros colocamos un subtítulo que se relaciona con el primer objetivo específico del estudio. Por ejemplo, aquí lo que hicimos es diseñar un sistema para medir parámetros de color utilizando la visión computacional. Ese fue el objetivo central del estudio. Pero hubieron etapas, objetivos específicos. Primero, diseñar ese sistema. Segundo, implementarlo. Y tercero, validarlo. Y lo validamos con rodaja de Yacón. Entonces, ¿cómo comenzamos la discusión? Atacando resultados relacionados al primer objetivo específico, ¿no? Entonces, para que exista un orden, ¿no? Entonces, esta es la otra estrategia, ir directamente a discutir resultados alineados a los objetivos específicos del estudio. Ahora, veamos cómo discutir. ¿Cómo discutir? A ver, ahí está. ¿Cómo discutir? Y hablando específicamente ya de la segunda sección, ¿no? La parte específica, donde interpretamos resultados. Entonces, lo primero, obviamente, es interpretar. ¿Qué significa eso? Darle significado a las observaciones,
basada en sus propios resultados o con resultados reportados en la literatura científica. Puede ser que la interpretación, es decir, puede ser que los resultados o parte de los resultados que he obtenido me sirvan para interpretar otros resultados. Por ejemplo, en estudios cuando hacemos nosotros que hacemos envases biodegradables, lo primero que hacemos es caracterizar el almidón y la fibra que me sirve o que son insumo, que son materia prima para fabricar estos envases. Por lo tanto, esas características básicas del almidón y la fibra me sirven después para discutir lo que pasa en las características del envase. Por lo tanto, yo puedo utilizar mis propios resultados para interpretar lo que pasa en otros resultados. Es posible hacer eso. O también discutir o interpretar lo que pasa en mis resultados, pero usando resultados reportados en la literatura científica, ¿no? Entonces, vean que eso es interpretar, darle significado a lo que estoy observando, darle significado a mi observación, a mi hallazgo, a mi resultado. Y la segunda es comparar. Encontrar una vinculación de las observaciones con los que ya fueron reportados en la literatura científica. Yo tengo un resultado que es A. Trabajos similares que existen en la literatura, ¿qué tienen? A o tienen B, o es igual o es diferente, pues hay que comparar. No usar una, depende mucho del estudio. Mientras más novedoso sea el estudio, normalmente hacemos solo interpretación. Pero mientras menos novedoso sea el estudio, hay más puntos de comparación. Por lo tanto, también comparo. En la mayoría de los casos, se pueden presentar los dos, pero mientras más novedoso sea el estudio, hay mayor interpretación que comparación. Entonces, va a depender del tipo de estudio, va a depender del grado de novedad para utilizar más o menos una u otra estrategia. Ahora, ¿cómo enunciar una observación? Es importante también en estilo saber cuáles son las formas de enunciado cuando traemos a la discusión una observación o un resultado. Hay dos formas. La forma más común, posiblemente la mayoría utiliza esta forma. En la figura X observa que tanto A como B se incrementa con la adición de C. Por ejemplo, por decir una observación. Eso es un resultado, ¿no? Tanto A como B se incrementa con la adición de C. Entonces, es algo común decir esto. En la figura tal se observa esto. Ahora, ¿cuál es la otra forma menos común, pero sugiero utilizarlo? Tanto A como B se incrementan con la adición de C. ¿Dónde se observa este resultado? En la figura X. Vean que es diferente. Esto abarca menos palabras, menos espacios. Y esto lo repetimos bastante en la discusión. Vamos a tener una discusión más concreta, más corta, de menos líneas. Y de eso se trata también, ¿no? Porque normalmente los manuscritos se limitan a una cantidad de palabras o una cantidad de páginas. Por lo tanto, estrategias de cómo reducir el texto o los párrafos, pues este puede ser una, ¿no? Entonces, normalmente nosotros usamos las dos, mezclamos las dos. Usamos una, la otra, en función de cómo vayamos discutiendo, ¿no? Yo prefiero la segunda, pero mis coautores insisten en algunos párrafos colocar esto. Al final llegamos a un consenso, ¿no? Mezclamos, y es posible, en la mayoría de los artículos hemos mezclado una forma y otra forma, como lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, la observación, ¿no? Aquí está la observación. En la tabla 2 presenta parámetros colorimétricos, ¿no? Luminosidad, el A, el B, la variación de color. Es decir, aquí está la observación. Luego, en general, y vamos ya a una interpretación, pero basada en un resultado estadístico aquí, ¿no? Porque también la estadística hay que tener en cuenta de que es un soporte a la investigación. Es un soporte en el sentido de que nos da elementos de análisis, elementos de interpretación, como por ejemplo, si hay significados o no, si hay efectos significativos o no, si hay diferencias significativas o no entre un tratamiento y otro.
Eso es lo que nos da la estadística. Entonces, es un elemento de interpretación. Por lo tanto, el resultado que se observa aquí, pues, se interpreta por un lado, y en principio, por la parte estadística. Ahora, aquí digo, no es necesario incluir tablas de resultados estadísticos cuando se trata de estos datos. Porque la mayoría que hace, por ejemplo, generalmente los que no tienen costumbre de publicación o los que son nuevos en publicaciones, colocan una tabla estadística, por ejemplo, el ANOVA, ¿no? El ANOVA. Lo único que sirve el ANOVA es el valor P, la probabilidad, ¿no? Entonces, además que ese ANOVA no se discute, por lo tanto, es innecesario colocar toda la tabla. Lo que sí hay que extraer para interpretar algún resultado es el valor P y la prueba, ¿no? Entonces, vean que simplemente aquí traemos ese dato y no colocamos la tabla en el manuscrito. Simplemente el dato que sirve es el valor P. Entonces, el valor P resultó ser menor que 0.05. ¿Eso qué significa? Que hay efecto significativo, ¿no? Entonces, y eso se dice. Entonces, es una forma de interpretar con propios resultados, la parte estadística. Luego también se toma otra observación de la misma tabla, ¿no? Se dice cuál es el mejor tratamiento y se da una interpretación también basada en literatura. Aquí sí utilizamos literatura, ¿no? Entonces, hay una interpretación utilizando resultados propios, que es la parte estadística, y hay interpretación utilizando literatura científica, ¿no? Literatura científica. Entonces, vean, hemos colocado una posible interpretación de lo que pasa aquí, del mejor valor, basado en lo que dice un trabajo previo, ¿no? Entonces, a eso llamamos interpretación basado con literatura científica, en base a literatura científica. Ahora, en otro caso puede cambiar también, no hay que ser rígidos, a veces yo estoy dando diferentes estrategias, cada uno adopta su propia estrategia, y así somos nosotros, a veces vamos cambiando en función de la revista, en función del área del conocimiento, porque a veces publicamos en una revista de un giro, después nos vamos a otra revista de otro giro, uno tiene que adaptarse. Por lo tanto, no hay que ser rígido en esto y uno puede generar sus propias estrategias. Por ejemplo, aquí la interpretación basada en literatura está primero y luego en resultados propios, ¿no? Entonces, el orden puede cambiar. Entonces, pero sí, primero es la observación. Primero traigo la observación, traigo el resultado. Luego lo interpreto. Esa interpretación puede ser primero con literatura científica o primero con mis propios resultados. Si es que lo tengo, ¿no? Porque en algunos casos tal vez no tenga punto de discusión basado en mis propios resultados, ¿no? Entonces aquí utilizamos la literatura para interpretar lo que pasa en este resultado. Y luego reforzamos lo anterior con resultados propios que vienen del análisis estadístico. Aquí hemos colocado análisis estadístico, pero como mencioné anteriormente, también resultados previos, como por ejemplo una caracterización, que podría haber también incluido en el artículo, pueden servir para discutir un resultado posterior en el mismo artículo, en el mismo trabajo. Entonces también existen esas situaciones, pero normalmente se podría encontrar estos tres elementos en la discusión, ¿no? Cuando interpreto. Estamos hablando solamente de interpretar resultados. Traigo la observación y luego interpreto con literatura científica o también con mis propios resultados. Ahora, hay algo que hay que percatarnos, ¿no? Esto lo traigo nuevamente de los dos anteriores, porque hay que percatarnos de un estilo que hay que utilizar cuando interpreto resultados. Cuando utilizamos literatura científica para discutir, es mejor redactar la interpretación como una posibilidad. Por ejemplo, decir, lo cual podría explicar, es decir, no estoy afirmando,
No estoy diciendo de que esta observación significa esto. Estoy diciendo que podría significar, es decir, lo doy como una posibilidad. Eso lo hacemos cuando discutimos, interpretamos con literatura científica, porque es algo que yo no lo he demostrado. Cuando yo mismo lo he demostrado, sí puedo asegurar, pero cuando me baso en literatura científica para interpretar, pues simplemente lo doy como una posibilidad. Por eso que términos comunes que se usan aquí es lo cual podría explicar, fue probablemente por esto, podría deberse a esta situación, podría haber ocurrido por esto, pero eso se refiere a que estoy tomando datos o información de la literatura científica. Solo en los casos que se haya llegado a demostrar cuestiones indiscutibles, sí se puede afirmar, o que sean resultados propios. Es decir, estoy discutiendo con mis propios resultados, por lo tanto estoy seguro que es así. Sí se puede afirmar. Entonces ahí digo, se debe a, ocurre por, significa esto, indica, es decir, estoy asegurando, estoy afirmando. Entonces, esas son dos opciones. Una, cuando se basa en literatura científica, es mejor decir como posibilidad, y cuando se basa en resultados propios o cuando es algo ya indiscutible, es una ley, es un principio ya súper demostrado, pues se puede afirmar. Por ejemplo, aquí ya afirmamos, ¿no? Indica, porque son principios que ya están establecidos en la literatura científica. Causa, son principios y obviamente lo refuerzo con literatura científica para decir que eso ya no hay otra interpretación. Por eso en esos casos sí puedo afirmar, ¿no? Un error menor a 10% indica esto. Eso es así, ya es un principio. Que estos resultados causan una ampliación de los rangos, eso ya está súper demostrado en la literatura científica, por lo tanto ya no hay otra interpretación. Por lo tanto, en esos casos sí puedo afirmar. La segunda estrategia dentro de la discusión de los resultados es la comparación. Entonces aquí lo que hacemos es comparar mis resultados con resultados que están reportados en la literatura y discutir si ellos están en concordancia o discordancia, ¿no? Entonces, de eso se trata. La mayoría, de repente, hemos estado acostumbrados a solamente hacer esto. Y solamente hacemos esto porque hacemos investigaciones que ya se han hecho mucho. Por lo tanto, tenemos muchos puntos de comparación. Y eso implica que es un trabajo no tan novedoso. Entonces, pero es algo que se puede utilizar, ¿no? Para nuestras discusiones siempre y cuando exista puntos de comparación. Entonces, ¿qué se hace? Traigo la observación, digo cuál es la observación, en este caso usamos la observación y esa observación está en la tabla 5, y luego lo comparamos. Y decimos, este valor es 5 veces mayor que el reportado en la literatura. Estamos comparando. Y si hay diferencias, pues interpretamos la discordancia, porque hay diferencias, ¿no? 5 y en la literatura es 1, 3. Hay una diferencia apreciable. Por lo tanto, hay que buscar una interpretación de por qué existe esa diferencia. Y decimos, esta diferencia ocurre o puede haber ocurrido por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, interpretamos esa diferencia, esa discordancia con el dato de la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que todos saben hacer esto. Esto es lo más común que hacemos. En este otro caso, si no hay discordancia, por ejemplo, aquí tenemos la observación, resultados, y luego decimos, estos resultados son consistentes con los datos obtenidos por, es decir, no hay discordancia. No hay discordancia. Por lo tanto, podría quedar ahí la discusión. No necesito explicar más. Aunque en ciertos casos, sí podría dar una ampliación de esa interpretación sin discordancia.
a pesar de que los resultados, como aquí se dice, son consistentes con los obtenidos por tal persona, por tal autor, pues podemos reforzar lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, eso sí es posible. No hay discordancia, pero es posible ampliar, colocar elementos adicionales para interpretar mejor lo que pasa aquí, a pesar de que no exista discordancia, ¿no? Entonces sí también le puedo dar significado a estos resultados cuando comparo, pero basado en literatura científica. Entonces eso sí también se puede hacer. Ahora, la última parte de la discusión es algo que todavía no es común hacer, pero si queremos publicar en revistas Q1, Q2, hemos aprendido nosotros que es importante para los editores de esta revista que se coloque el valor que tienen los resultados. Entonces, el editor pregunta, y en algunos momentos nos preguntaban, porque no hacíamos esto en nuestros artículos. En algún momento el editor nos dice, bueno, ya tienes tu resultado, ya los interpretaste. ¿Y qué podría hacerse y qué más se podría hacer? ¿A quién le sirven esos resultados? Y aquí están las preguntas justamente. ¿Para qué sirven? ¿Dónde se puede aplicar estos resultados? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué propongo? Hay que ser propositivo, ¿no? Y eso es justamente la situación general que se pide, los autores piensen un poquito más. Esto normalmente se hace en base a un aporte propio del autor, aunque podría utilizar literatura también para responder estas preguntas en la última parte. Ya no se trata de interpretar o comparar mis resultados, se trata de darle un valor. ¿Para qué sirven? ¿Dónde se pueden aplicar? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué propongo? ¿No? Entonces, es importante ahora los editores de revistas y de impacto piden esta información. Entonces hay que ir más allá ahora para publicar en revistas importantes, revistas de impacto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos pensando en lo que colocamos en algunas revistas. Aquí, por ejemplo, ¿para qué sirve? Tenemos este resultado, ¿no? Donde vemos esto, se interpreta, se discute, pero aterrizar. ¿Y para qué sirve este resultado? Entonces decimos, por ejemplo, aquí, en este artículo, y aquí está la frase traducida, esto es esencial para modelar los cambios de comportamiento de los fluidos causados por la adición de fibra. Vean que le estamos dando un uso. No solamente técnicamente decir qué significa, sino también para qué sirve. Entonces, eso también es parte de la discusión. Cuando la discusión se hace por capítulos, y cada capítulo aborda un objetivo específico, al final de cada capítulo podría estar estas respuestas a estas preguntas. Y si es todo seguido, porque también hay revistas donde separan la discusión y todo es seguido, pues al final de toda la discusión podría estar todo esto de para qué sirve. No solamente para qué sirve, ¿dónde se puede aplicar? Por ejemplo, en esta otra publicación, decimos, estos resultados indican que el biomaterial se puede utilizar para transportar o almacenar alimentos ligeros. Eso por nuestros resultados. Nuestros resultados dicen que el material no está resistente. Por lo tanto, el uso que le podemos dar a ese material es usarlos para alimentos ligeros, por ejemplo, patatas fritas o papa frita, cereales, o quizás para transporte de especias o hierbas secas, que no tienen mucho peso. Miren, y son productos secos, ¿no? Entonces, porque el material también absorbe rápidamente la humedad. Por lo tanto, no solamente decimos el resultado, no solamente interpretamos el resultado, sino también le damos una aplicación, por ejemplo, aquí. ¿Dónde se puede aplicar? ¿Qué más? ¿Qué propongo? En esta publicación también hacemos algunas propuestas. Decimos, es un inconveniente que hay que superar futuros estudios. O sea, hay algunos inconvenientes. Quizás con otros aditivos, para poder ampliar el campo de aplicación de las bandejas de fécula de boniato. Entonces, vean que estamos recomendando futuros estudios, trabajos futuros, y eso también podemos hacer al final de la discusión.
Obviamente, trabajos futuros en función de los resultados que se han obtenido. Entonces, ya sabemos, en artículo de investigación original tenemos dos estrategias. Usen una, usen la otra, pero tienen que ver la revista, el área del conocimiento para ver el estilo particular, pero creo que con esto ustedes ya saben cómo discutir bajo cualquier estrategia que se enfrente. Bien, en artículo revisión, ¿qué buscamos cuando hablamos de discusión en artículos de revisión? ¿Qué podemos hacer? Se trata de que el autor que redacta un artículo de revisión, para diferenciarlo de una monografía, que simplemente podría ser una revisión de literatura, tiene que aportar con nuevos conceptos. Por ejemplo, una forma. No quiere decir que en todos los casos haga esto. Aportar con nuevos conceptos. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando hay conceptos que no son muy conocidos, o cuando existen los conceptos, pero no se ponen de acuerdo, es decir, para unos es una cosa, para otros es otra cosa, para unos significa algo, para otros significa tiene otro significado, pues cuando hay eso, yo puedo aportar con conceptos. También, identificar ventajas y desventajas, fallas o limitaciones, ¿no? Entonces, luego de revisar la literatura, yo puedo darme cuenta de cuáles son las ventajas y desventajas, obviamente depende de lo que he revisado, o las fallas o las limitaciones que existen en base a la literatura revisada, y decirlas en el manuscrito. Eso es discutir. Luego, indicar los desafíos científicos y o tecnológicos que deben ser superados para una aplicación a otra escala o a otro nivel, ¿no? Entonces, en muchas revisiones uno se puede dar cuenta de que hace falta algo para pasar, para que la ciencia pase de ese nivel actual del estado del arte hacia otro nivel. Pues justamente esos elementos el autor tiene que tratar de extraerlos, o tiene que tratar de ver, como dice, ver lo invidente, ver lo que no se ve, para decirlo como un aporte propio que es parte de esa discusión, de esa apreciación crítica que se busca en artículos de revisión. No es fácil, ¿no? Es más difícil esto. Algunos creen que redactar un artículo de revisión es fácil. En realidad yo creo que es más difícil que redactar un artículo de investigación original. Porque hay que ser más creativos, hay que ver lo que no se ve. Y eso que no se ve hay que decirlo en el manuscrito. Nuevos conceptos, fallas, limitaciones, desafíos que hay que superar, tecnología que hay que superar. Recomendar investigaciones futuras es algo que por lógica debería tener un artículo de revisión. Recomendar investigaciones futuras, trabajos futuros, otras aplicaciones, nuevos modelos, etc. Y para todo esto, a pesar de que es aporte propio, es posible hacer uso de la literatura científica para fundamentar algunas proposiciones o recomendaciones que hacemos, ¿no? Entonces, esto debemos hacer en la discusión de un artículo de revisión o review. Algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de aportar con nuevos conceptos. Miren, este artículo, que es un artículo de análisis basado en revisión, es un poco antiguo, ¿no? Es de 2007, es el primer artículo que publiqué en una base de datos importante, que es Scopus, que es una revista Q3, o sea, no es una revista de Q1, Q2, incluso aceptaban publicaciones en portugués, que es difícil en una revista Q1, Q2, normalmente las revistas piden publicar en inglés, ¿no? Entonces, a pesar de que es un artículo publicado en una revista de no alto impacto, es decir, Q3, y publicada en un idioma que no es en inglés, la cantidad de citas que tienes es muy importante. Miren, 28 citas en Scopus, 324 en el Google Académico. Miren, obviamente, este trabajo es relevante, se cita mucho en el Google Académico porque está en portugués. Como hemos dicho al inicio, en la primera clase, cuando busco en Scopus, las búsquedas se hacen normalmente en inglés y deben hacerse en inglés.
Por lo tanto, artículos que no están necesariamente en inglés quedan en desventaja, son menos encontrados. Hay menos posibilidad de ser citados. Y peor aún si es una revista que no está en cuartil 1 o cuartil 2, porque muchos autores, como también lo hemos dicho, lo que buscan es citar trabajos relevantes. Y los trabajos relevantes lo asocian a revistas que están en el cuartil 1 y cuartil 2. Por eso que las revistas del cuartil 1 y cuartil 2 son más citados, tienen más impacto. Y por eso están ahí, ¿no? Pero aún así, creo yo que es un trabajo que tiene muchas citas. Y en el Google Académico, mucho más, porque en el Google Académico se busca en, varios idiomas, ¿no? Incluso más citado es en revistas, en trabajos de tesis, en libros en portugués, ¿no? En portugués. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el valor de este trabajo? El valor de este trabajo es que en ese momento, y justamente la idea de hacer esto, es porque en ese momento el tema de sostenibilidad era un tema que estaba en boga hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento como que iniciaba, ¿no?, una ola de publicaciones en tema de sostenibilidad. Pero nos dimos cuenta de que había un tema de que los autores no se ponían de acuerdo. Índice e indicador. Era lo mismo para algunos, para otros era diferente, para algunos el indicador estaba por encima del índice y para otros el índice estaba encima del indicador, es decir, había una confusión, por eso que decimos acá, existe cierta confusión sobre el significado de lo que es índice e indicador. Y por eso que el título se llama Índice versus Indicadores, precisiones conceptuales en la discusión de la sostenibilidad de países. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar conceptos acá de la literatura, ¿no? Hemos tomado conceptos de la literatura, lo que dice uno u otro, para tener los diferentes puntos de vista, pero al final, nosotros como autores, y aquí está el aporte propio, damos un concepto. Y es por este concepto que ese trabajo fue y está siendo todavía muy citado. Justamente todos ya no toman los conceptos de estos autores, toman el concepto que hemos desarrollado, diseñado y dado en este trabajo. Y decimos, ¿qué cosa es índice? Precisamos. ¿Y qué cosa es indicador? Y lo precisamos. Nuevo concepto. Que de alguna forma tomamos una posición, pero juntamos las diferentes ideas y decimos una sola cosa. Y a partir de ahí nuestro concepto está siendo muy citado, ¿no? Entonces, esa es la relevancia, ¿no?, de aportar con nuevos conceptos. Ahora que la Internet, por ejemplo, está muy de moda, pues a veces y cada día aparecen nuevos conceptos, ¿no? El que acuña primero el concepto y lo publica, pues podría estar acuñando un término, un concepto para que sea muy citado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la generación, ¿no? La generación del Bicentenario. Está discutible quién lo ha acuñado primero, pero en una publicación no sé si exista. Por lo tanto, el primero que haga una publicación con ese término, en ciencia, va a ser reconocido por ese elemento, ¿no? Porque la publicación es una evidencia que queda ahí para que otros la puedan citar. Entonces, es diferente a si alguien lo dice y simplemente lo dijo, ¿no? Y así como se escuchó, el viento se lo llevó. Pero es mejor, y obviamente queda como una evidencia aquel que lo escribe. O la otra opción, aquel que lo patenta, ¿no? Porque la patente también es una protección, o el registro, ¿no? Es una protección sobre esos términos. Entonces, esa es una forma. Luego, identificar ventajas y desventajas, fallas o limitaciones. Por ejemplo, aquí, este es un trabajo de revisión, y también, miren, es del mismo nivel del otro, del anterior. Y ese es el segundo artículo publicado a nivel internacional en una revista Scopus, pero ya en una revista de mayor impacto. Miren, ¿cómo esto se refleja en las citas? Si yo logro publicar en una revista de mayor impacto, a pesar de que el trabajo sea similar al otro, porque en el nivel es lo mismo que el otro. Solamente que aquí está publicado en una revista del cuartil 1 y está en inglés. Por lo tanto, en Scopus tiene mayor probabilidad de ser citado.
Miren, y tiene muchas más citas que el caso anterior. Entonces, esto demuestra, primero, que el idioma influye mucho en citas, principalmente en Scopus. Miren, en el Google Académico baja el nivel de citas si lo comparamos con el otro. Aquí tiene 324 y aquí tiene 291. Pero en Scopus, 132 citas y 28. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Y obviamente hay una mayor probabilidad de que el artículo, si va a ser publicado en Scopus, tenga mayor probabilidad de citas si está en una revista del cuartil 1. Y segundo, el idioma, si está en inglés, tiene mayor probabilidad de ser encontrado y ser citado. Además de que los artículos de revisión también tienen posibilidad de ser más citados que los artículos de investigación original. Por lo tanto, como dije ya al inicio, un autor debe buscar de vez en cuando publicar artículos de revisión para elevar su propio impacto, el impacto de sus publicaciones. Bueno, en este caso, lo que hemos hecho es comparar tres índices. ¿Qué hemos hecho? Buscar la literatura científica, qué es lo que dice, cómo se han utilizado estos tres índices para evaluar sostenibilidad. Entonces, lo que hemos hecho en el artículo es extraer fortalezas, debilidades, limitaciones, discutirlos, hacer la apreciación crítica, fallas, por ejemplo aquí, ¿no? Fallas. El hallazgo. Este es el hallazgo, lo que está en la literatura, que está en la tabla. Y luego, que esta metodología falla. Y decimos cuál es la falla de la metodología. Ese es aporte propio. No es que lo dice, ya, esto no lo ha dicho nadie. Nosotros decimos, en base a lo que estamos observando, en base al hallazgo que estamos encontrando, que hay una falla. Y lo decimos, ese es el aporte propio. Y todo eso es las limitaciones. O también decimos acá, no contabilizan, es decir, parte de esa falla es que no contabilizan estas emisiones atmosféricas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vean que esto es aporte propio, esto es parte de la discusión cuando hago revisión de literatura. Y aquí hemos hecho revisión de literatura e incluso metaanálisis, porque aquí hemos llegado hasta un nivel de metaanálisis aplicando análisis estadístico a datos utilizando estos tres índices para medir sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso, cuando yo hago análisis estadístico de datos que están reportados en la literatura, hago una revisión sobre eso, extraigo datos y los analizo con estadística, lo convierto en un artículo de revisión con metaanálisis, ¿no? Entonces, es algo que se está publicando mucho, ese tipo de documentos ahora. Entonces, vean, el hallazgo y luego las limitaciones, las fallas o lo que no tiene o no se evidencia o la limitación que tiene el hallazgo encontrado en la literatura. Aquí también puedo colocar ventajas, desventajas, y si yo extraigo como autor las ventajas de lo que estoy leyendo, de lo que estoy revisando, o también las desventajas. Entonces aquí decimos, esto muestra la gran ventaja, ¿no?, que tiene esta tecnología, ¿no? Entonces decimos el hallazgo, la literatura, lo que se encuentra en la literatura, y luego la discusión está basada aquí en decir cuáles son las ventajas de esta literatura, de esos hallazgos. También indicar desafíos científicos, tecnológicos. Por ejemplo, acá decimos, hace falta diseñar técnicas capaces. Obviamente hemos tenido que decir que hay una limitación en el uso de esta tecnología. Por lo tanto, hace falta diseño de técnicas capaces de fusionar datos espaciales y espectrales. También acá decimos, ¿no?, en ese mismo trabajo, es necesario desarrollar un soporte tecnológico rápido y eficiente para procesar la información espectral. Hay un tema aquí. Cuando trabajamos con imágenes hiperespectrales, las imágenes son muy pesadas. Nosotros que trabajamos con esta tecnología, hemos tenido que adquirir computadores
sofisticados, con alta capacidad de memoria, para trabajar esas imágenes. Porque cuando trabajamos con la tecnología común, las computadoras normales que tenemos, pues pasaba un día, de un día para otro, llegábamos y no procesaba la información. El computador, la laptop, se moría en el intento. Por lo tanto, no podíamos trabajar esta tecnología. Y era una deficiencia. Por lo tanto, todavía en estos trabajos de revisión, lo que colocamos es que hace falta desarrollar soportes tecnológicos que manejen esto de manera más rápida, de manera más eficiente, ¿no? Entonces, ¿eso por qué también? Eso porque cuando queremos tener una aplicación a nivel industrial, pues la industria se maneja mucho con los tiempos. Si yo le digo, bueno, procesar este modelo va a demorar 2 minutos, es mucho. Va a demorar 20 segundos, es mucho, tiene que ser rápido. Ustedes, los que son de mi generación, un poco más antiguos, podrán darse cuenta cómo la tecnología en computadoras ha ido evolucionando. Antes, para entrar a una página web, pues era lentísimo. ¿Quién se iba a imaginar, pues, que ahora tenemos computadoras veloces para usarlos por internet y la tecnología avanza, ¿no? Entonces, en este trabajo, en este tema de esta tecnología y en esta revisión, lo que detectamos todavía es que la tecnología debe avanzar más para que esto y esta tecnología llegue a nivel industrial. Entonces, eso lo decimos, ¿no? Eso lo decimos también en la discusión. Investigaciones futuras, trabajo de revisión, también lo decimos, ¿no? Aquí decimos, por ejemplo, en esta revisión, futuras investigaciones para detectar contaminantes biológicos en alimentos líquidos son necesarios. Bueno, y aquí, como no es necesariamente algo que lo hemos dicho por primera vez nosotros, porque ya hay alguien que lo dijo, pues colocamos la referencia. Porque si no coloco la referencia, podría ser un plagio, porque esa idea ya alguien lo dijo, ¿no? Por lo tanto, si alguien lo dijo, hay que colocar la cita como corresponde. Eso evita el plagio. Pero es una recomendación que todavía no está muy difundida, por lo tanto, es necesario decirlo. Y tratándose de un artículo de revisión, pues yo puedo hacer esto. Puedo citar recomendaciones de trabajos futuros basados en otros que ya lo dijeron. O aquí también decir, y aquí decimos, que lo que hay que hacer con estos resultados, aquí damos resultados de esa revisión, es decir, hemos extraído, justamente estos resultados vienen del metaanálisis, donde hemos extraído datos y lo hemos relacionado en este trabajo, hemos relacionado datos de los indicadores y hemos encontrado que algunos tienen más relación y otros tienen menos relación. Por lo tanto, ese resultado lo discutimos en función de decir, deberían generarse nuevos métodos o nuevas metodologías juntando estos dos, porque esos dos tienen una relación bastante alta. Entonces, vean, en base a ese resultado, en este caso de un metaanálisis basado en revisión, pues decimos qué más se puede hacer con esos resultados. Así como ya lo hicieron otros, decimos hay otros que han hecho este intento, pero todavía se puede hacer más. Y justamente yo recuerdo que este trabajo nació en el sentido de que yo buscaba y hacía análisis de los métodos que evaluaban sostenibilidad, porque mi trabajo a nivel doctoral era generar un nuevo método. Entonces, estos son trabajos preliminares que yo hice en el doctorado para tener certeza de por qué camino ir, ¿no? Por lo tanto, comencé a evaluar los métodos que existían, incluso hice varias publicaciones usando un método, otro método, porque me inmiscuí en cada método, y esta revisión donde hice metaanálisis, donde logré encontrar de que hay dos métodos que se parecen a nivel estadístico. Es decir, hay una buena relación estadística entre los dos. Por lo tanto, los métodos que yo desarrollé como nuevos en mi tesis, justamente fue juntando las ventajas de esos dos métodos, ¿no? Y así nació otras dos publicaciones
producto de estos puntos de partida, ¿no? Entonces, pero son trabajos de revisión. Lo que primero hicimos son trabajos de revisión porque cuando queremos generar nuevo conocimiento, justamente lo primero y profundo que hay que hacer es revisar la literatura. Eso me da mejor noción de tener nuevo conocimiento relevante para construir nuevo conocimiento y publicar. Entonces, discusión. Se responde principalmente a una pregunta: ¿qué significan los resultados? Algunas recomendaciones finales: no repetir definiciones de términos. En principio, si el término o los términos son muy comunes, se conocen mucho, no es necesario ni colocarlos. Solamente hay que colocar definiciones cuando amerita, es decir, cuando el término no es muy conocido o hay que dejar precisión sobre qué significa ese término en el manuscrito. Y no hay que estar repitiéndolo a cada rato. Con colocarlo una sola vez es suficiente. También, no repetir necesariamente ideas, comentarios, expresiones. A veces encontramos, y yo encuentro normalmente cuando reviso papers, que una idea se repite varias veces. Obviamente, hay secciones que son independientes, ¿no? Por ejemplo, decimos, el resumen es independiente. Por lo tanto, ahí se puede repetir cualquier idea que se ha colocado después, en resumen. Porque el resumen se tiene que leer, entender, sin leer el resto. Y por otro lado, las conclusiones también deben ser independientes, debe ser autónoma, porque se debe entender cuáles fueron los resultados del estudio de manera concreta. Pero en el resto del documento no debe repetirse innecesariamente ideas, comentarios o expresiones. Tampoco hacer afirmaciones que van más allá de lo que los resultados o la teoría puede apoyar. No hay que arriesgarse a eso. Simplemente lo que nuestros resultados o la teoría puede apoyar o fundamentar.